Bien, vamos a ir dando inicio ya para la sesión de la tutoría número 5. Recordarles que pues como la sesión está siendo grabada, pues los compañeros que no hayan podido conectarse desde ahorita, pues pueden acceder a ella en otro momento. Entonces, para aprovechar el tiempo disponible, vamos a dar inicio y pues en esta ocasión estamos trabajando ya sobre la unidad 5 correspondiente a la parte del trabajo sobre gráficas. Entonces voy a compartir por acá el espacio en plataforma donde tenemos todos los materiales que se están compartiendo con relación a la unidad que se está trabajando a día de hoy. Entonces, por acá tenemos en plataforma, en cuanto a la unidad número 5, diferentes materiales desde la parte de la ruta de aprendizaje, algunos materiales de apoyo que están relacionados con el contenido de la unidad y las referencias al libro guía que se está trabajando para que se revisen las páginas 106 a las 116, ¿verdad? Esto es en cuanto a los contenidos relacionados con la unidad número 5 y también se comparten por acá algunos videos relacionados con la unidad. Entonces, en sí, en la unidad número 5 se está trabajando el contenido de gráficas, que es una extensión a la noción del concepto de relaciones que veíamos ya en la unidad número 3 y que en esta ocasión pues la vamos a extender un poco en su análisis. Voy a compartir por acá también la presentación sobre la que vamos a trabajar y a manera de ir mencionando algunos conceptos importantes sobre la base teórica de la teoría de grafos y resolviendo tal vez un par de ejercicios por ahí. Igualmente, pues espero que cualquier duda que surja, si no se comprende algún concepto del ejercicio, pues me lo puede hacer saber. En este caso, el compañero Jonathan, que es el que está conectado, pues puede hacer sus consultas en el momento que desee. Bien, esta que es ya la tutoría número 5, ¿sí? Ya prácticamente estamos en la recta final de las tutorías y pues ya vamos sobre la unidad número 5, que en esta ocasión, como lo mencionaba, profundizaremos un poco más en la noción del concepto de relaciones que veíamos previamente en otras unidades y vamos a extender este concepto en la parte de la forma de mostrar de manera ilustrativa las relaciones que existen entre los elementos de un conjunto. Entonces, vamos a ir definiendo algunos conceptos relacionados con la noción, en este sentido, de las gráficas, en cómo vamos a estar trabajando. Y principalmente, pues el objetivo en esta unidad va a ser poder emplear estos conceptos de gráfica, ¿sí? Es un nuevo concepto de gráfica, para estudiar algunos contenidos sobre circuitos y trayectorias de Euler y hamiltonianos. En este sentido, pues vamos a poder definir también qué es un circuito, qué es una trayectoria dentro de una gráfica, para luego poder trabajar estos circuitos y trayectorias especiales de Euler y hamiltoniano. Los contenidos que vamos a abordar principalmente pues son las gráficas, todos los conceptos relacionados y finalmente vamos a tratar de comprender la noción de trayectorias y circuitos de Euler y de Hamilton. Bien, normalmente pues entendemos una gráfica como la representación de la relación entre los elementos de un conjunto dada una relación. Entonces,
En este punto, nosotros vamos a definir el concepto de gráfica de otra manera. Es decir, vamos a estar definiendo el concepto de gráfica como un conjunto de vértices. En este caso será el conjunto V, que va a contener todos los vértices. Estos vértices pues, van a ser todos los elementos que se están relacionando. Y aristas, un conjunto de aristas denotado con la letra E, de manera que para cada una de las aristas existirán dos vértices, es decir, están conectados en sus extremos por una arista. Y esto pues se va a indicar con la relación si. En este caso, pues la relación indica que hay una arista entre dos vértices. Como por ejemplo, en este caso, vemos que en la ilustración tenemos una gráfica en el que tenemos 4 vértices, serían A, B, C y D, y las aristas pues son los segmentos que los unen a cada par de vértices. En este caso, normalmente las aristas pues no se les denota el nombre porque para simplicidad de la ilustración pues no es necesario siempre. Ahora, en cuanto a los vértices, pues sí es necesario nombrarlos porque recordemos que los vértices representan a los elementos del conjunto que se están relacionando. Por ejemplo, si el conjunto que se está analizando es el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, nosotros podemos establecer una gráfica, ¿sí?, de la relación entre los elementos del conjunto. Entonces, solamente ubicamos puntos que van a ser los vértices y los vamos a nombrar. En este caso, pues van a ser 1, 2, 3 y 4 porque son los elementos del conjunto y estos van a ser los vértices. Y pues si hay o no la relación entre los elementos, pues va a haber una arista. Por ejemplo, si los elementos 1 y 2 están relacionados, va a haber una arista que una el vértice 1 con el vértice 2. Si el elemento 2 del conjunto está relacionado con el elemento 3, entonces va a haber una arista que vaya del vértice 2 al vértice 3. Y así sucesivamente se van a poder plantear todas las aristas que haya entre los elementos de un conjunto donde existe una relación. Entonces, dependiendo de la relación, así va a ser la cantidad de aristas que se van a encontrar en una gráfica. Entonces, de esta manera vamos a entender el concepto de lo que es una gráfica. Un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Ahora, la aplicación de la teoría de gráficas, o más conocida como la teoría de grafos, ¿sí?, tiene infinidad de áreas en las que podemos emplear esta teoría, como por ejemplo al plantear rutas de vuelo entre diferentes ciudades, como por ejemplo en la ilustración, que tenemos la ubicación de ciertas ciudades de Estados Unidos, ¿sí?, y se establecen diferentes rutas de vuelo de las aerolíneas. Entonces, cada una de las ciudades representan a los vértices de la gráfica y las aristas pues van a ser en este caso las distancias que unen cada una de las ciudades. Entonces, estas teorías de grafos en esta área pues nos sirve o se emplea generalmente para definir las rutas de vuelo más correctamente o más eficientes para recorrer diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, si se quiere ir de Los Ángeles a Filadelfia, entonces nosotros podemos plantear una ruta, ya sea que inicie en Los Ángeles, ¿sí?, y que vaya a Nueva York,
y de Nueva York a Filadelfia. Sería una forma de llegar. Entonces, serían una de las aplicaciones donde podremos ver la teoría de grafos. En infinidad de otras aplicaciones vamos a poder aplicar la teoría de grafos, como por ejemplo para plantear redes de computadoras interconectadas, como ya mencionaba, las conexiones de vuelo de las aerolíneas, incluso otras como las carreteras que unen ciertas ciudades, cuál es la carretera más eficiente o la ruta más eficiente para ir de una ciudad a otra, ¿sí? La secuencia de actividades en un proyecto, ¿sí? Otras áreas como circuitos electrónicos y la representación de un mapa, etc. Entonces, infinidad de problemas pueden representarse mediante un grafo. Entonces, aplicaciones hay infinidad. Veamos entonces un ejemplo de cómo nosotros podremos plantear una gráfica ya conociendo el concepto de lo que es una gráfica. Entonces, se plantea en el ejemplo número 1, se tienen el conjunto de vértices V, que va a estar formado por el número 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y el conjunto de aristas, que va a ir desde la arista E1 hasta E5, y la relación sí va a estar determinada por la siguiente incidencia. En este caso, para la arista E1 y la arista E5 va a estar conectando los vértices 1 y 2. En este caso, 1 y 2, la arista número 2 va a estar conectando los vértices 4 y 3. La arista número 3 va a estar conectando los vértices 1 y 3. Y la arista número 4 va a estar conectando los vértices 2 y 4. Así se define la relación en este punto. Ahora, ¿cómo construiríamos la gráfica para este conjunto así definido? Recordemos primeramente que los vértices van a estar conformados por los elementos del conjunto V, que en este caso serán 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo puedo plantear la gráfica de la siguiente manera. Voy a dibujar los vértices en este sentido y voy a escribir 1, 2, 3 y 4. Ahora, mediante la relación que se define, ¿sí? Veíamos que para la arista número 1, pues va a estar relacionando los vértices 1 y 2. Quiere decir que hay una arista que va del vértice 1 al vértice 2. Entonces yo lo puedo escribir en este sentido. La arista número 2, ¿sí? Ahorita en este punto la voy a nombrar. Esta va a ser la arista número 1. La arista número 2 va a ir de 4 a 3. La arista número 3 va a ir del vértice 1 al vértice 3. La arista número 4 va a ir del vértice 2 al vértice 4. Y la arista número 5 va también del vértice 1 al vértice 2. Entonces lo puedo dibujar en este sentido. Sería la E5. Y acá en este punto ya tengo dibujada la representación en forma de gráfica del conjunto dado con las aristas
y la relación establecida. ¿Sí? Así establecida la relación nos queda de esta forma gráfica. Ahora, la representación en forma de gráfica pues no es específica. Es decir, que la forma ilustrativa en que se va a representar la gráfica pues no va a ser siempre la misma. Entonces, podemos proponer otra forma de representación de la gráfica y la voy a mostrar. Voy a borrar en este punto la gráfica que he establecido para que se vea que se pueden establecer diferentes formas para la gráfica. Por ejemplo, puedo mostrar esta, ¿sí? Y puedo ver que realmente se están planteando las mismas aristas respecto de la relación dada. Por ejemplo, la arista 1, que va del vértice 1 al vértice 2, y la arista número 5, es decir, que para los vértices 1 y 2 hay dos aristas y ahí se plantean en forma gráfica las relaciones, ¿sí? Otra forma en la que podría representarse también es en esta forma, ¿sí? Y también se puede ver que existe la forma gráfica, ¿sí? Y no es única. Entonces, eso es de tenerlo muy claro, que no es única la representación de la gráfica de la terna dada. En este caso, ¿sí? Vemos que ya hemos planteado tres formas de representar la gráfica y todas están correctas. Entonces, esta es la forma en la que se va a estar representando la gráfica. Como ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer así despacio una imagen de la gráfica. En este caso, las gráficas se denotan por esta terna, ¿sí? Que relaciona los vértices, los elementos de un conjunto, sus aristas y mediante la relación establecida. En este caso, veamos que los vértices son el vértice A, B, C, D y E. O sea, estos van a ser los elementos, las aristas que van desde E sub 1 a E sub 6 y la relación ya se da en este caso para la arista 1 y la arista 5, va a ir del vértice A al vértice C, para la arista número 2 que iría del vértice A al vértice D y para la arista número 3 que va del vértice E al vértice C y para la arista número 4 del vértice B al vértice C. Y para la arista número 6 iría del vértice E al vértice D. Entonces, me gustaría que para que se haga de forma práctica, pues quienes ya están conectados, veo que ya estamos 3 compañeros, puedan establecer en un par de minutitos, ¿sí? Les voy a dejar acá la lámina para que hagan una representación de la imagen gráfica, de cómo quedaría la gráfica de estos elementos así establecidos. Entonces, para luego pues hacer una comparación y verificar que se están representando la relación entre los elementos del conjunto dado. Entonces, para tener claridad un poco de la comprensión del concepto, ¿verdad? Entonces, no sé si les doy un par de minutitos para que lo hagan o si tienen alguna duda hasta el momento me lo hacen saber para yo tratar de orientarles.
Bien, entonces en un par de minutitos realizan la imagen gráfica, ¿sí? Toman una captura de la gráfica y la suben ya sea aquí a chat o al grupo de WhatsApp para luego hacer un análisis de sus propuestas, por favor. Bien, si ya tienen la imagen, la pueden subir por favor para que la podamos comentar y verificar que se ha comprendido la noción de la representación de la gráfica.
Si no pueden subir la imagen aquí a chat, la pueden subir al grupo de WhatsApp para que también podamos reflejar por acá su participación. Y pues si hay alguna duda, pues también la consultamos por acá también. No sé si lograron hacer la representación de la gráfica según el ejercicio o hay algún inconveniente para poder hacerla y así aclaramos las dudas en este momento. En el caso del compañero, por ejemplo, Jonathan Soriano, no sé si lo pudo hacer la representación de la gráfica. Adelante, Catherine. Hola, buenas noches. Dice que en mi caso no pude comprender bien, o sea, no pude comprender la idea para poder realizarla. No sé si nos puede dar una pequeña explicación más detallada. Bueno, sí, claro que sí, muy bien. Entonces, bien, voy a explicar yo y pues si ya los demás compañeros lo hicieron, pues pueden darse una idea. Y pues el primer concepto del que estábamos hablando es el de la parte de representar de forma gráfica la relación que hay entre los elementos de un conjunto, que pueden ser un conjunto numérico como el conjunto de los números naturales. En este caso el conjunto son estas letras de la A hasta la E, o sea, es el conjunto, que este va a ser el conjunto de vértices, en este caso representado con la letra V, ¿sí? El conjunto de vértices, y el conjunto de aristas pues va a estar representado por la relación que haya entre los elementos del conjunto V, o el conjunto de vértices. Estas relaciones pues se van a representar en forma de gráficas de la siguiente manera. Los vértices van a ser los elementos del conjunto V, que en este caso son A, B, C, D y E. Quiere decir que voy a dibujar, por ejemplo en este caso voy a dibujar un vértice para cada una de las letras. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Voy a dibujar el vértice A, voy a dibujar el vértice B, el vértice C, el vértice D y el vértice E. Así lo voy a dibujar. Entonces, ya representado de esta manera, pues A, B, C, D y E son los vértices. Las aristas, pues van a ser las representaciones de las uniones entre los vértices, dependiendo si la relación o si los elementos están relacionados. En este caso, la relación se nos indica en este sentido, ¿sí? Esta función sí se nos está representando la relación que hay, ¿sí? Entonces quiere decir, voy a borrar esto que he señalado. Si la relación entre dos vértices existe, pues nosotros vamos a dibujar una arista, o sea, una ilustración que una los vértices. En este caso, si A y B están relacionados, pues vamos a dibujar una arista. Si B y C están relacionados, vamos a dibujar otra arista y así sucesivamente. Pero eso lo vamos a decidir
dependiendo de esta función, ¿sí? Y esta nos indica, por ejemplo, para E sub 1, que es la primera arista, me indica que este une los vértices A y C. Entonces voy a agarrar el vértice A y el vértice C y lo voy a unir mediante una arista, que esa será la arista E sub 1, ¿sí? Quiere decir que los elementos A y C están relacionados, ¿sí? En el caso de la arista número 2, que sería esta, la E sub 2, me indica que esa va a ir del vértice A al vértice D. La voy a dibujar en este sentido. Si vemos, no siempre o no es necesario que sean siempre segmentos de recta. No importa ahí. Simplemente con que podamos unir los vértices de alguna manera. Entonces esta va a ser la arista número 2. La arista número 3, aquí me indica que va a ir del vértice E al vértice C. Entonces voy a unir el vértice E y el vértice C. La arista número 4 va a ir del vértice B al vértice C. En este sentido, voy a hacer la unión. Y la arista número 5, ¿sí? Si vamos en el orden, va también del vértice A al vértice C. Entonces la voy a hacer en este otro sentido, ¿sí? Y vemos que también va del vértice A al vértice C. Y finalmente la arista número 6, que va del vértice E al vértice D. Entonces sería esta unión, ¿sí? Y ahí tendríamos una representación a la que se le llamará gráfica o grafo de la relación, ¿sí? Este sería un grafo. Como les decía, no es una sola representación del grafo, simplemente va a depender, la ilustración dependerá de la ubicación en que se pongan los vértices, ¿sí? Entonces, esta es una de las representaciones y, por ejemplo, acá tengo otra, que es un poco diferente. Y vemos que también están establecidas las relaciones así dadas, ¿sí? Entonces, veamos que esta es una segunda forma o un segundo grafo de la misma relación, ¿sí? Donde vemos que, por ejemplo, el E sub 1, que es la primera arista, va del vértice A al vértice C, ¿sí? Y según la relación establecida, pues es correcta. Por ejemplo, la arista número 6 va del vértice D al vértice E, ¿sí? Y efectivamente, así definida según la relación, va del vértice E al vértice D, ¿sí? Estas líneas o estas aristas significa que los elementos están relacionados, ¿sí? Que existe la relación entre los elementos del conjunto V, que se le llamarán en este caso vértices, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa sería la forma de representar la gráfica de una relación o el grafo de una relación, así también llamada, ¿sí? No sé si a este punto se puede dibujar la gráfica de otra relación. Bien, a esta forma de representarlo, pues le llamamos grafos. Entonces, esta es una segunda forma. Probablemente ustedes puedan hacer otra forma, ¿sí? Simplemente ubicando en otra forma diferente los vértices, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender la
forma en que nos quede la gráfica o el grafo de la relación, que es sobre lo que vamos a estar trabajando en adelante. Entonces, este es el concepto principal. Veamos algunos otros conceptos que están relacionados con la noción de grafos. Entonces, luego de que se pueden establecer el grafo de una relación, ¿sí? Podemos establecer para cada uno de los vértices que se conforman o que están dentro de la gráfica, podemos definir otro concepto como lo es el grado de un vértice, ¿sí? El grado de un vértice, pues va a ser simplemente el número de aristas para las cuales este vértice es un extremo. Si un vértice está aislado, es decir, que haya un vértice que no llega a él ninguna arista, pues su grado va a ser 0. Y en el caso de que hayan dos vértices que estén unidos por una arista, pues se van a conocer como vértices adyacentes. Y asimismo, pues también vamos a ver que dentro de una gráfica se pueden contener aristas de un vértice a sí mismo. Entonces, estas aristas que van desde un vértice a sí mismo se conocen como bucle cerrado y se establece como la relación de un elemento con sí mismo. Un bucle cerrado contribuye en 2 unidades al grado del vértice. Veamos en este caso, ¿sí? Y en el caso anterior, pues cómo se aplica la noción de grado de vértice. Por ejemplo, en este grafo anterior tenemos 5 vértices. Por ejemplo, en el caso del vértice A, ¿sí? Vemos que al vértice A llegan, en este caso, 1, 2 y 3 aristas. Por lo tanto, el grado del vértice A es igual a 3, ¿sí? En el caso del vértice B, ¿sí? Llega hasta él una sola arista. Por lo tanto, el grado de ese vértice es 1, ¿sí? Y ese es el concepto de grado de un vértice, ¿sí? Esto es según la información de esta lámina. Igualmente, podemos calcular el grado de un vértice para cualquier gráfica que nosotros hayamos representado de cualquier relación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este grafo, ¿sí? Donde tenemos 5 vértices, los vértices C, D, F, E y H, ¿sí? En donde para cada uno de los vértices podemos calcular el grado. Por ejemplo, en el caso del vértice H, ¿sí? Solamente contamos cuántas aristas llegan hacia el vértice H, que sería 1, 2, 3 aristas. Como para el vértice H concurren 3 aristas, entonces el grado de ese vértice va a ser 3. Y así sucesivamente para todos los vértices del grafo, ¿sí? Entonces, otro concepto que se mencionaba es que podemos encontrarnos con figuras o con grafos donde puede haber una arista que vaya de un vértice a sí mismo. Es decir, por ejemplo, en el caso del vértice C, podría dibujarse una arista en este sentido, de que salga del vértice C y vuelva al vértice C. Y ese pues va a ser un bucle, así se va a conocer también. Otro concepto importante es el concepto de trayectoria, ¿sí? La trayectoria, o también conocida como camino, es una sucesión de vértices, ¿sí? Es un recorrido de una serie de vértices, cada uno adyacente al siguiente, y una elección de aristas, de modo que ninguna arista es elegida más de una vez. Entonces, por ejemplo, una trayectoria para este grafo mostrado en esta imagen, ¿sí?
lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos inicializar la trayectoria en el vértice 1, ¿sí? Luego vamos de el vértice 1 al vértice 3, luego del vértice 3 al vértice 4 y del 4 al 2, ¿sí? Y ya tenemos una trayectoria sobre la gráfica, ¿sí? Ahora, trayectoria, recordemos, es la forma de ir o el camino que tomamos para ir de un vértice a otro. Por ejemplo, acá, esta trayectoria, pi sub 1, ¿sí? Va del vértice 1 al vértice 2, ¿sí? Entonces, otra manera que podemos ir del vértice 1 al vértice 2 es poder ir directamente mediante una de las aristas, ¿no? Porque en este caso hay dos aristas que unen el vértice 1 y el vértice 2 en este caso, ¿sí? Entonces, así se define una trayectoria. Ahora, sobre una gráfica, nosotros vamos a poder definir diferentes trayectorias. Ya lo vamos a aplicar en un ejercicio. Por ejemplo, en este, si queremos describir, en este caso, tres trayectorias, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, el vértice de partida. Vamos a partir del vértice A. Entonces, partiendo del vértice A, yo puedo ir del vértice A al vértice D, por ejemplo, mediante el siguiente camino. Iniciando en A, luego voy de A a B, luego de B a C, luego de C a E y luego de E a D, ¿sí? El recorrido sería el siguiente: de A a B, de B a C, de C a E y de E a D, ¿sí? Porque lo que hago acá es un recorrido entre los vértices mediante sus aristas para llegar de un vértice a otro, en este caso del vértice A al vértice D. Entonces, podemos describir otra trayectoria. Digamos que esta va a ser la trayectoria 1. Vamos a definir la trayectoria pi sub 2, yendo siempre del vértice A al vértice D. Vamos a trazar con otro color y podemos tomar otro camino. Por ejemplo, la otra arista que va de A a B, luego ir de B a E y de E a D. Entonces el recorrido o la trayectoria quedaría en la siguiente manera: de A a B, de B a E y de E a D, ¿sí? Y así podemos definir cualquier cantidad de trayectorias. Entonces, en este caso, si se nos piden 3, podemos definir otra que vaya también del vértice A al vértice D. Por ejemplo, puedo decir, voy a poner otro color, de A a B, de B a C, de C a E, de D a D y nuevamente de D a D, porque hay una arista que va de D a D, entonces puedo incluirla en el recorrido. Entonces me quedaría de la siguiente manera: A, de A a B, de B a C, de C a E, ¿sí? Y así nos quedaría. Ahora hemos trazado en este punto 3 trayectorias, ¿sí? Y asimismo podemos definir otras trayectorias que unan otros vértices dentro de la gráfica, ¿sí? Ahora bien,
Por ejemplo, en este caso, y para ninguna de las tres trayectorias, no se tomaron en cuenta, por ejemplo, un camino que haya de, por ejemplo, de C a D, ¿sí? Como en la gráfica no hay una arista que vaya de C a D, entonces ese camino no se puede tomar, por eso este camino no se toma en cuenta para definir a las trayectorias. Entonces, las trayectorias son prácticamente caminos para hacer el recorrido de un vértice a otro pasando por las aristas dentro de la gráfica, ¿sí? Y ahí tenemos trayectorias. Otro concepto relacionado con las trayectorias es el de trayectorias simples, es decir, cuando ningún vértice aparece más de una vez. Es decir, todos los vértices son diferentes en la trayectoria. Por ejemplo, en este grafo se nos pide contestar si la trayectoria CABCD de la figura es una trayectoria simple. En este caso, ¿qué podríamos responder? Pues primero vamos a hacer un recorrido según la trayectoria que se plantea. Entonces, según la trayectoria, inicia en C, luego de C llega a A, de A a B, de B a C nuevamente y de C a D. Entonces, el análisis iría. Según el concepto, vamos a tener una trayectoria simple si ningún vértice aparece más de una vez. Es decir, todos los vértices deben aparecer una sola vez. En este caso, vemos que el vértice C aparece en este caso dos veces como punto de partida y pues luego vuelve a aparecer. Entonces, por lo tanto, esta sería una trayectoria que no es simple porque hay un vértice que aparece en dos ocasiones, ¿sí? Entonces, así establecemos una trayectoria simple. Otro concepto que vamos a ver mucho es el concepto de circuito, ¿sí? Como ya lo veíamos en la introducción, entonces para las gráficas nosotros vamos a poder tener trayectorias y circuitos. Entonces más adelante vamos a ver que según ciertas características los podemos clasificar como circuitos de Euler y de Hamilton, ¿sí? Entonces tienen otras características específicas. De manera general, el concepto de circuito es simplemente una trayectoria que inicia y termina en el mismo vértice. En este caso vamos a tener un circuito simple, pues nuevamente si todos los vértices que se toman son distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la ilustración que vemos por acá está marcado una trayectoria que si decimos que la trayectoria inicia en B, por ejemplo, ¿sí? El recorrido lo podemos hacer de B a C, de C a D, de D a E y luego regresa a B. Entonces, como la trayectoria o el camino inicia en B y termina en B, entonces esto se conoce como circuito, ¿sí? Esto es un circuito. Y en este caso, como además todos los vértices son, en este caso, tienen que ser distintos, entonces va a ser un circuito simple, si todos los vértices son distintos. En cuanto a un tipo de gráfica que es conexo, que es un nuevo concepto, entonces una gráfica es conexa si existe una trayectoria que vaya de cualquier vértice a otro dentro de la gráfica. Es decir,
si en una representación gráfica hay por lo menos una forma de ir de un vértice a otro cualesquiera dentro de la gráfica. Como por ejemplo acá tenemos dos gráficas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el análisis para ver cuál de ellas es la gráfica conexa y cuál es disconexa en otro caso. En el caso de la primera parte de la gráfica, ¿sí? Entonces voy a asignar grafo 1 y grafo 2. Vamos a analizar si la gráfica es conexa. Por ejemplo, voy a partir del vértice 1 y voy a decir, si puedo ir del vértice 1 a cualquiera de los otros vértices por algún camino, entonces la gráfica es conexa. Si no, pues sería disconexa. Por ejemplo, si quiero ir del vértice 1 al vértice 5 en la gráfica 1, pues puedo tomar este camino de 1 a 2 y de 2 a 5. Y ya llegaría del vértice 1 al vértice 5. Y así sucesivamente, pues yo puedo tomar cualquier par de vértices y mediante un camino, pues poder ir de un vértice al otro. Ahora, analicemos el grafo número 2. En el grafo número 2, pues puedo iniciar siempre en el vértice 1 y verificar que puedo ir a cualquiera de los otros vértices por medio de algún camino recorriendo diferentes aristas. Entonces, por ejemplo, puedo ir del vértice 1 al vértice 3 partiendo del vértice 1, pasando por el vértice 2 y luego llegando al vértice 3. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa si quiero ir del vértice 1 al vértice 4? ¿Sí? Entonces, del vértice 1 al vértice 4, pues no encuentro un camino con el que pueda ir pasando por las aristas del grafo. No puedo ir del vértice 1 al vértice 4. Por lo tanto, este vértice sería disconexo, ¿sí? Porque he encontrado un par de vértices que no puedo ir de uno al otro mediante un camino. Y esa sería en sí la forma de diferenciar cuando una gráfica es conexa y cuando es disconexa. Otro concepto importante es el concepto de grafo discreto, que es simplemente un grafo que tiene n vértices pero no tiene aristas, es decir, que los elementos del conjunto pues no se relacionan. Y digamos que el otro concepto que sería el grafo completo sería en este caso que un grafo va a ser completo cuando en todo grafo con n vértices y existe una arista que va de v sub i a v sub j para cada ij distintos. Es decir, que para cada par de vértices hay una arista que los une. Y se denotan de esta manera k sub n. Por ejemplo, en el caso de 3 vértices, ¿sí? Sería un grafo completo de 3 vértices, k sub 3. Y quiere decir que para cada par de vértices hay una arista que los une. Entonces, en el caso de k sub 4, que sería un grafo completo de 4 vértices, es decir, que si tomo el vértice 1 y el vértice 3, hay una arista que los une. Si tomo el vértice 1 y el vértice 2, hay una arista que los une, y así sucesivamente. Para cualquier par de vértices que tome, pues hay una arista que los une. Por lo tanto, se llama un grafo completo. Y el otro concepto, que es el de grafo regular, aquí vamos a tener un grafo donde todos los vértices tienen el mismo grado, ¿sí? Como en este caso, en la primera ilustración, vemos que en este caso todos los vértices tienen el mismo grado. Por ejemplo, el B sub 1, ¿sí? Contamos todas las aristas que llegan a él, en este caso son 4. El vértice 5 también llegan 4, y así podemos contar que para todos los vértices el grado es 4, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, este es un grafo regular. Entonces, hay grafos regulares que no necesariamente sean completos. Es decir, como el caso de la figura de la derecha, ¿sí? Este es un grafo que es regular, pero que no es completo, ¿sí? En este caso sería grafos regulares que son completos y otros que no lo son. En este caso, recordemos que un grafo es completo cuando para cada par de vértices hay una arista que los une, ¿sí? En este caso, veamos que para la figura de la derecha, si calculamos el grado, para este tenemos grado 3, para el vértice A tenemos grado 3, para el vértice B grado 3 y para el vértice C grado 3, ¿sí? Este es un grafo regular, ¿sí? Pero no es completo porque podemos encontrar, por ejemplo, un par de vértices donde no hay una arista uniéndolos. Por ejemplo, en este caso el vértice D y el vértice B, pues no hay una arista dentro del grafo que los una. Por lo tanto, este no es un grafo completo, ¿sí? Son para ir relacionando conceptos. En el libro base, en el libro de texto, pues ustedes tienen una serie de ejercicios que pueden utilizar para poner en práctica estos conceptos, ¿no? Para definir todos estos conceptos que estoy mencionando. Si se fijan, son bastantes conceptos que luego vamos a utilizar para poder definir los circuitos de Euler y de Hamilton. Otro tipo de grafo es el grafo lineal, que se llama grafo lineal denotado por L sub n al grafo con n vértices y aristas. En este caso, el grafo lineal de 2 vértices, ¿sí? El grafo lineal de 4 vértices y así sucesivamente. Podemos definir dentro de las gráficas, ¿sí? Recordemos que las gráficas están definidos con un conjunto de vértices y un conjunto de aristas mediante una relación, y pues dentro de estos conjuntos nosotros podemos extraer un subconjunto tanto del conjunto de aristas como del conjunto de vértices. En este caso los vamos a denotar con V sub 1 y E sub 1 a los subconjuntos de aristas y de vértices respectivamente, tales que en este caso el subconjunto V sub 1 contenga al menos todos los extremos de las aristas del subconjunto E sub 1. Entonces vamos a definir una nueva terna conformada por esos subconjuntos de V y de E, y este va a ser un subgrafo de G, donde la relación en este caso va a estar restringida nada más a las aristas de E sub 1 en este caso. Entonces, como por ejemplo, tenemos acá el grafo G, perdón. Tenemos el grafo G de esta manera. Tenemos acá 8 vértices y las aristas que representan la relación entre los elementos, y definimos un subgrafo de esta manera, ¿sí? Tomando una serie de aristas y una serie de vértices. En este caso hemos tomado nada más 6 de los 8 vértices, ¿sí? Tal que en este caso los vértices que hemos tomado, los 6 vértices, tienen que contener al menos todas las aristas del subconjunto. En este caso son 6 aristas, ¿sí? Por lo tanto, este grafo así definido, el grafo H, es un subgrafo de G, ¿sí? Porque está extraído a partir del grafo G. Y otro concepto importante es el concepto de gráfica cociente. Todos estos conceptos que estoy mencionando ya lo vamos a aplicar en otro ejercicio para que vayamos viendo el funcionamiento de cada uno de estos conceptos. Para definir el grafo cociente,
¿sí? Partimos siempre de un grafo definido con un conjunto de vértices y un conjunto de aristas mediante una relación, y se define una nueva relación R, que es una relación de equivalencia sobre los elementos del conjunto V, ¿sí? Recordemos que una relación es de equivalencia cuando cumple las tres propiedades, que son de simetría, reflexividad y transitividad sobre el conjunto, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos una relación de equivalencia. Para definir el grafo cociente, en este caso, vamos a denotar G a la R, el grafo cociente, es en este caso tal que los vértices del grafo cociente van a ser las clases de equivalencia definidas sobre el conjunto V producidas por la relación de equivalencia, y las aristas van a ser tales que las clases de equivalencia V y W son las clases de equivalencia de V y W de G o del grafo. Entonces va a existir una arista en el grafo cociente que va a ir de V a W. Entonces si hay algún vértice que esté conectado con algún vértice en la clase de equivalencia de W en el grafo G. Entonces ya vamos a ver cómo se aplica. Por ejemplo, en este caso tenemos el grafo G acá definido. Este es el grafo G. Y definimos una relación R, que es una relación de equivalencia sobre el conjunto de vértices, y la vamos a determinar mediante esta partición. Es decir, vamos a tomar los vértices en primera instancia, el vértice A, E, I, ¿sí? Vamos a tomar la otra clase, sería BFJ, la otra sería CGK, el otro DHL, ¿sí? Entonces, estos pues van a ser los nuevos vértices del grafo cociente. En este caso, lo que voy a hacer para poder hacer la representación del grafo cociente va a ser la clase de equivalencia A e I, que sería esta, va a pasar a ser prácticamente un solo vértice, ¿sí? El BFJ va a pasar a ser un solo vértice. Asimismo, el CGK va a pasar a ser un solo vértice, y asimismo DHL va a pasar a ser un solo vértice. Ya teniendo esos nuevos vértices, pues vamos a establecer o a construir una arista dependiendo si hay una unión o hay una arista que une esas clases de equivalencia. En este caso, como para todos hay, se formaría nada más un grafo cociente así definido de esta manera. ¿Ven? Se convierten en solamente 4 vértices, que serían las clases de equivalencia según la relación de equivalencia establecida, ¿sí? Y esta es la forma de representar el grafo cociente. Veamos ya en un ejercicio en particular cómo se haría la definición o la aplicación de estos conceptos. Por ejemplo, se nos da la figura que es un grafo de una relación. Entonces se establecen todos los vértices, ¿sí? Y las aristas respectivas, que son las uniones de los elementos que están relacionados. Se define una relación R que es de equivalencia por la partición, ¿sí? Que es un conjunto donde vamos a tomar el vértice AB, los vértices AB, luego vamos a tomar otro que va a ser el vértice E, el vértice D, y uno finalmente que va a ser los dos vértices F y C. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el grado de cada vértice, todas las trayectorias que comienzan en A, si es posible, ¿verdad? Vamos a tratar de definirlas y vamos a decidir si la gráfica es regular o no es regular.
y la gráfica cociente también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el grado del vértice. Recordemos que el grado de vértice no es más que simplemente contar, ¿verdad? Para cada uno de los vértices, cuántas aristas llegan a él. Entonces, por ejemplo, para el vértice A, llegan a él 2 aristas y por lo tanto el grado de A, el grado del vértice A, es igual a 2. En el caso del vértice B, también es igual a 2 porque concurren a él 2 aristas. En el caso del vértice C, llegan a él 3 aristas, por lo tanto el grado de C va a ser 3. El grado de D, ¿sí? Contamos también, son 3 aristas. El grado de E, llegan a él 2 aristas, sería igual 2. Y el grado de F finalmente, pues 1, 2, 3, 4 aristas. Por lo tanto, el grado de F es 4. Y ahí tenemos simplemente el grado de cada uno de los vértices, ¿no? Con respecto a las trayectorias que comienzan en A, pues trayectorias, pues hay muchas. Entonces, igualmente podemos ir, si queremos ir del vértice A a cualquiera de los otros vértices, nosotros podemos construir diferentes trayectorias. Por ejemplo, puedo agarrar de A a F, y de F a B, de B a E, y así sucesivamente puedo establecer una trayectoria. Ese recorrido que yo he hecho ahí, que lo puedo decir trayectoria, entonces la puedo definir A, F, B, E, D, C. ¿Sí? Y esa es una forma o un camino para ir del vértice A al vértice C. ¿Sí? Y así puedo ir definiendo todas las trayectorias que comienzan en A. Entonces, uniendo cualquier par de vértices. Ahora, si nos ponemos a definir todas las trayectorias, pues tenemos un trabajo arduo y aquí les muestro, en este caso son 20 trayectorias, ¿sí? Diferentes que empiezan en el vértice A. ¿Sí? La primera, ¿sí? Que es la más simple, de A a C, ¿sí? Con una sola arista. Ir de A a F es otra trayectoria y así sucesivamente ir definiendo todas las trayectorias. Podrán ver ustedes que todas estas pues son trayectorias, ¿no? Lo pueden verificar recorriendo los caminos, el camino según se indica mediante los vértices, ¿sí? Y esa es la forma de definir trayectorias sobre una gráfica. En este caso, la gráfica, para definir su regularidad, pues simplemente contamos si los vértices tienen igual grado, pues será regular, y si no, pues no lo es. En este caso, como ya vimos que, por ejemplo, el vértice F tiene grado 4 y, por ejemplo, el vértice A tiene grado 2, entonces hay vértices con grados distintos, por lo tanto, la gráfica no es regular, ¿sí? Y finalmente, para establecer el grafo cociente, ¿sí? Acá tomamos en cuenta la partición que se hizo mediante la relación de equivalencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar los vértices A y B, ¿sí? Como un solo vértice, ¿sí? Y vamos a agarrar también el vértice E, que va a ser el otro vértice del grafo cociente, sería este. El otro vértice sería el D, ¿sí? Y el otro vértice sería el FC, ¿sí? Y vamos a establecer
las aristas dependiendo si se relacionan, ¿no? Por ejemplo, el B con el E están relacionados, entonces todos estos están relacionados, por lo tanto se construyen las aristas. Y esa es una forma de representar la gráfica cociente, ¿sí? En este caso, lo podemos definir la gráfica cociente en este sentido. Veamos que al definir como un solo vértice el A y B, ¿sí? Entonces lo que hacemos es definir las aristas. Como B está relacionado con el vértice E, pues hay una arista que va hacia E, y como A está relacionado con C, pues va a una arista de A a C, y como C y F son una misma arista, pues se convierte prácticamente en una forma así cuadrada más o menos, ¿sí? Y esta sería la forma de representación de la gráfica cociente, ¿sí? Esta se establece mediante una nueva relación de equivalencia establecida sobre los elementos que conforman el conjunto V de vértices. Y llegamos finalmente a trabajar los trayectorias y circuitos de Euler. Lo primero que tenemos que recordar es el concepto de trayectoria, ¿no? Y trayectoria es simplemente un camino para ir de un vértice a otro dentro del grafo. Ahora, para definir una trayectoria o un camino de Euler, pues en una gráfica G, en un grafo G, una trayectoria va a ser de Euler si se incluye a cada una de las aristas una sola vez, ¿sí? Como en este caso, en este grafo representado, la trayectoria así definida, vamos a hacer el recorrido y verificar que esta trayectoria es de Euler. Es decir, si cada una de las aristas se recorre una sola vez. Entonces, realizando el recorrido tendríamos en este caso, creo que el vértice F sería el vértice E. ¿Sí? Aquí le voy a poner F. ¿Sí? Y veamos que si iniciamos en F, ¿sí? Iniciamos en F, luego a D, de a B, luego a C y luego regresamos a D. ¿Sí? Esta trayectoria, ¿sí?, es una trayectoria de Euler porque si observamos el recorrido por las aristas se hizo una sola vez, es decir, sobre cada una de las aristas se pasó una sola vez y por lo tanto esta se define como una trayectoria de Euler, ¿sí? Así se llamará. Ya vamos a tener otro par de ejercicios de cómo obtener trayectorias de Euler. En el caso de un circuito de Euler, recordemos que un circuito es una trayectoria que inicia y finaliza en el mismo vértice, ¿sí? En este caso, pues va a ser de Euler si es un circuito y además pues es una trayectoria de Euler que es a la vez un circuito. Es decir, que al mismo tiempo que inicia y finaliza en el mismo vértice, pues es una trayectoria que recorre las aristas, o sea, pasa por las aristas una sola vez. Veamos la trayectoria definida en esta figura mostrada, o sea, en este grafo. Si recorremos el grafo según la trayectoria planteada, inicia en 5, luego llega a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, ¿sí?
Primero, tengamos en cuenta que sí es un circuito porque inicia y finaliza en el mismo vértice. Por lo tanto, pues cumple que es un circuito. Para que sea de Euler, pues tiene que recorrer o haber recorrido las aristas pues una sola vez. Y efectivamente, pues según el recorrido que hicimos, las aristas se recorrieron una sola vez. Por lo tanto, es un circuito de Euler. Ahora, estos son pues grafos relativamente sencillos de visualizar, pero pues van a ustedes a encontrarse en ocasiones con grafos que son un poco más elaborados, un poco más complejos de analizar, en el que poder obtener un circuito de Euler pues va a requerir un poco más de análisis y de trabajo para poder establecer un circuito de Euler. Y asimismo, pues también poder establecer trayectorias de Euler. Algunos conceptos o informaciones que nos pueden servir mucho para saber si existen o no circuitos o trayectorias de Euler, pues están planteados en un par de teoremas que pueden ustedes encontrar en el libro base que se está trabajando. Y es, por ejemplo, el teorema 1, ¿sí? No vamos a detallar la demostración en esta ocasión, pero ustedes pueden revisarla en el libro de texto. Pero el teorema 1 nos dice que si en un grafo se tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler en el grafo. Pero si en el grafo, si este grafo es un grafo conexo y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler en G. ¿Sí? Entonces veamos por ejemplo este grafo. Entonces el teorema prácticamente nos manda a analizar el grado del vértice. Entonces veamos en este caso el grado del vértice 1, ¿sí? El grado del vértice 1 es 2, el grado de vértice 2 es 2, el grado de vértice 3 es 4, ¿sí? Simplemente contamos las aristas que llegan a él. El grado del vértice 6 es 2, el grado del vértice 4 es 4 y el grado del vértice 5 es 2. ¿Sí? Por lo tanto, pues no aplica el literal A del teorema, ¿sí? Porque aquí indica si hay un vértice de grado impar. Y en este grafo, pues todos los vértices son de grado par. Ahora, en el literal B, se dice que si el grafo es conexo y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler en G. Entonces, como ya verificamos que todos los vértices tienen grado par, ¿sí? Todos los vértices tienen grado par, nos bastaría verificar que este grafo es conexo para poder tener la garantía de la existencia de un circuito de Euler, ¿sí? Con esta información, al garantizar que tiene un circuito de Euler, pues el siguiente paso sería poder definir ese circuito de Euler. Es decir, que partiendo de un vértice, podemos establecer una trayectoria que inicie y finalice en el mismo vértice y tal que pues las aristas se recorran una sola vez. ¿Sí? Ahora, ya garantizamos la paridad de los grados de cada uno de los vértices. Para verificar si la gráfica es conexa, lo único que tenemos que garantizar es que para cualquier par de vértices que se tomen, hay un camino para llegar hasta él. Por ejemplo, si yo tomo el vértice 1 y el vértice 6, por ejemplo, si existe un camino por medio de aristas por el que pueda llegar del vértice 1 al vértice 6, entonces la gráfica es conexa. Entonces,
Por ejemplo, si quiero llegar del vértice 1 al vértice 6, puedo partir en este sentido y llegar al vértice 6. Y así para cualquier par de vértices, por ejemplo, del vértice 5 al vértice 2, puedo recorrer en este sentido, ¿sí? Y evidentemente, pues puedo garantizar que para cualquier par de vértices que yo tome, voy a encontrar un camino para ir de un vértice al otro, ¿sí? Puedo tomar cualquier par de vértices y recorrer las aristas para llegar de uno al otro, ¿sí? Entonces, acá tengo la garantía que según el teorema 1, existe un circuito de Euler en G. Ahora, si vemos este es un grafo un poco más complejo. Entonces, como ya tengo la garantía de que existe un circuito de Euler, pues prácticamente lo demás está en encontrar este circuito de Euler, ¿no? Entonces, aquí es donde aplicamos un poco aquel problema donde se nos pide dibujar, o sea, recorrer todas las líneas de la figura, pasando una sola vez por cada una de las líneas, ¿sí? O sin levantar el lápiz del papel, poder hacer el dibujo, ¿sí? Entonces, este es uno de los problemas clásicos donde nosotros vamos a aplicar teoría de grafos. Entonces, podemos empezar a hacer el recorrido y encontrar el circuito de Euler. Entonces, puedo iniciar, ¿sí? Y hacer un circuito. Puedo iniciar en 1, ¿sí? Hacer el recorrido, finalizarlo en 1, recorriendo las aristas una sola vez. Y ahí he encontrado un circuito de Euler, ¿sí? Y esto mediante las garantías que nos da el teorema 1. Otro teorema que podemos utilizar, que es el teorema 2, nos habla un poco siempre de establecer las trayectorias de Euler, la existencia de estas trayectorias, dependiendo del grado de los vértices. En el caso del teorema 2, literal A, nos indica que si en un grafo hay más de 2 vértices de grado impar, entonces no existe una trayectoria de Euler. En el caso del literal B, la información nos dice que si en una gráfica tenemos una gráfica conexa y que tiene exactamente 2 vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G y que cualquier trayectoria de Euler pues deberá comenzar en un vértice de grado impar y terminar en otro, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí?, según este teorema, a analizar es el grado de cada uno de los vértices. Por ejemplo, en este grafo planteado, el grado de cada uno de los vértices, por ejemplo, voy a ir anotando el grado. En este caso el grado es 3, en este otro vértice grado 3, en este vértice grado 4, en este grado 4, en este grado 4 y en este grado 2, ¿sí? Entonces, según la información del teorema, ¿sí?, aplica un poco el segundo resultado, ¿sí? Tenemos un grafo conexo que tiene exactamente 2 vértices de grado impar, que serían estos dos, ¿no? Estos dos tienen grado impar y por lo tanto existe una trayectoria de Euler, ¿sí? Que esta trayectoria que existe podemos inicializarla en un vértice de grado impar, es decir, comenzar en cualquiera de los vértices de grado impar y terminar en el otro vértice, ¿sí? Y ahí tenemos garantía de la existencia o no de trayectorias y circuitos de Euler. Entonces, esta información nos va a ser muy útil cuando tenemos grafos un poco más complejos donde no podemos identificar fácilmente si existe o no una trayectoria o un circuito de Euler.
Bien, llegamos al siguiente ejercicio y se nos indica en el primero decidir si la gráfica posee o no un circuito de Euler, si existe una trayectoria o si no existe ninguno de ellos. Entonces vamos a decir por qué existe o no existe trayectorias o circuitos de Euler. Veamos en el primer caso. Voy a tratar de acercar un poco más el grafo para visualizarlo y veamos que en el caso del grafo del literal A, vamos a tener que analizar siempre los grados de cada uno de los vértices, ¿no? Entonces, para el vértice A, tenemos que el grado del vértice A es 4, ¿no? El grado del vértice A es 4 porque hay 4 aristas que concurren al vértice A. Asimismo, para el vértice B, tenemos 4 aristas que concurren al vértice B, por lo tanto el grado del vértice B es 4. Asimismo, para C y D, el grado es 4. Entonces, simplemente vamos a analizar la aplicación o no de la información que teníamos planteada en los teoremas. Entonces, según los teoremas, o sea, el teorema 1 y el teorema 2, vamos a poder decidir si existen o no estas trayectorias o circuitos de Euler. En el caso de esta primera figura, vemos que todos los vértices son vértices de grado par, ¿sí? Por lo tanto, existe un circuito de Euler, ya que además, pues, en este caso, pues, la gráfica es una gráfica conexa, ¿sí? Y según la información del teorema 1, si tenemos una gráfica que es conexa, ¿sí? Entonces existe un circuito de Euler. Entonces ya lo demás es simplemente encontrar ese circuito de Euler, ¿no? O sea, una trayectoria que parta del vértice B y que recorra todas las aristas una sola vez, ¿sí? Y que termine en el vértice B, ¿sí? Entonces lo demás es pues definir esas trayectorias, ¿sí? Y verificar que todas las aristas se recorren una sola vez y ahí tenemos el circuito de Euler. En el caso de la segunda figura, veamos que, por ejemplo, el vértice A tiene grado 2, el vértice B grado 2, el vértice C igualmente grado 2, el vértice E, el G, el H, todos tienen grado 2, y el vértice D tiene grado 4, y a excepción del vértice F, ¿sí? El vértice F tiene grado 3, ¿sí? Por lo tanto, aquí en este caso pues no existe una trayectoria de Euler, porque hay un vértice que tiene grado impar y según el teorema pues no existe. Y aquí tendríamos prácticamente la justificación según el par de teoremas que teníamos anteriormente. Y esto, pues como les decía, nos permite tener la garantía de la existencia o no de tanto trayectorias como de circuitos de Euler. Otro tipo de trayectorias y circuitos especiales que vamos a encontrar son las llamadas circuitos de Hamilton y trayectorias de Hamilton, ¿sí? Entonces, este tipo de trayectorias, pues, se nombran así debido al matemático William Hamilton, que fue uno de los creadores y desarrolladores de juegos mentales que consistían en resolver diferentes formas geométricas y pues aquí aplicaba un poco la teoría de grafos. Una trayectoria, la vamos a llamar una trayectoria de Hamilton en un grafo, si esa trayectoria contiene todos los vértices del grafo una sola vez,
¿sí? Aquí no nos interesan las aristas a tomar, sino simplemente que los vértices que se tomen sean una sola vez, ¿sí? A diferencia de las trayectorias y circuitos de Euler, en las trayectorias se especifica que se tienen que tomar o recorrer las aristas una sola vez. En este caso son los vértices que se recorren o que se toman una sola vez. Y en el caso del circuito, ¿sí? Circuito de Hamilton, este va a ser un circuito que contiene todos los vértices de G una vez, ¿sí? Un circuito, recuerden que es una trayectoria que inicia y finaliza en el mismo vértice. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 3 grafos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos ya marcado unas trayectorias. Por ejemplo, supongamos que partiendo de este vértice marcado, ¿sí? Puedo definir una trayectoria, ¿sí? Que recorra que pase por todos los vértices, ¿sí? Entonces ahí tengo una trayectoria de Hamilton. Por ejemplo, en el siguiente grafo, en el grafo 2, puedo definir partiendo del vértice marcado, puedo establecer una trayectoria que pase por todos los vértices una sola vez, ¿sí? En el caso del grafo 3, ¿sí? Supongamos que parto en este vértice, entonces si quiero pasar por los vértices una sola vez, ¿sí? Aquí defino la trayectoria. Ahora bien, en el grafo 3, pues puedo definir una trayectoria de Hamilton, ¿sí? Porque puedo recorrer, puedo pasar por todos los vértices una sola vez, pero este grafo 3 no puedo definir sobre él un circuito de Hamilton, ¿sí? Porque si inicio en este vértice marcado, ¿sí? Al recorrer el grafo, ¿sí? Tendría que pasar 2 veces por este vértice para poder regresar al vértice del que partí. Por lo tanto, G3 solo posee una trayectoria de Hamilton, pero no un circuito del Hamilton, ¿sí? A diferencia de G1 y G2, que sí poseen un circuito de Hamilton, ¿verdad? En este caso ya hicimos el recorrido y verificamos su existencia. Y finalmente terminamos con el ejercicio relacionado con el circuito de Hamilton. Se nos da un grafo, ¿sí? La diferencia de este grafo con otros es que ya las aristas, o sea, las líneas que unen los vértices, ¿sí? Ya vienen estos números que prácticamente cuando aparecen estos números se conoce como grafo ponderado, y es que pues estos números pues representan información dependiendo del problema a resolver. Pero en este caso esta información no la vamos a tomar en cuenta, simplemente vamos a determinar un circuito hamiltoniano para la gráfica, es decir, si puede pasar por cada uno de los vértices una sola vez, ¿sí? Se puede recorrer todos los vértices una sola vez, y será un circuito hamiltoniano si puedo encontrar un vértice del que pueda partir y terminar en ese mismo vértice, ¿sí? Pasando por todos los vértices, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, iniciando en el vértice A, ¿sí? Puedo intentar establecer una trayectoria que me permita pasar sobre todos los vértices, ¿sí? Y que me permita regresar al vértice A pasando por todos los vértices una sola vez. Entonces voy a intentar hacer una trayectoria
la voy a ir marcando de A a B, de B a D, de D a H, de H a G, de G a E, de A a F, de F a C y finalmente de C a A, ¿sí? Por lo tanto, como yo he podido establecer una trayectoria que inicie y finalice en el vértice A y que además pase por cada uno de los vértices una sola vez, entonces ahí tengo determinado un circuito de Hamilton. Lo voy a escribir tal cual quedó el recorrido. ¿Sí? Este fue el recorrido para la trayectoria, en este caso es una trayectoria de Hamilton y al mismo tiempo es un circuito de Hamilton porque inicia y finaliza en el mismo vértice. Ahora bien, probablemente pues no sea el único circuito de Hamilton. Podemos partir, por ejemplo, intentar partir de otro vértice y poder establecer otro circuito o trayectoria de Hamilton. Entonces, mediante el mismo grafo, lo voy a colorear diferente. Puedo intentar establecer otra trayectoria o circuito hamiltoniano, ¿sí? Entonces, puedo hacer el recorrido, ¿sí? Y verificarlo, ¿no? Ahora, veamos que para definir tanto trayectorias como circuitos hamiltonianos, en este caso no es necesario recorrer todas las aristas, ¿sí? Porque en este caso observemos que puedo definir un circuito de Hamilton, pero no estoy recorriendo todas las aristas. Por ejemplo, en esta que he marcado en amarillo, hay aristas que no se recorren. Por ejemplo, esta no se recorre, ni esta, ni esta. Entonces, en este caso, en el caso de los circuitos de Hamilton, pues esto no interesa recorrer todas las aristas. A diferencia de las trayectorias y circuitos de Euler, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia tanto en las trayectorias de Euler como en los circuitos y trayectorias de Hamilton, ¿sí? Eso utilizando la teoría de grafos, ¿sí? Entonces, ya con eso prácticamente tendríamos toda la información con respecto a la teoría básica de grafos que tienen que ver en este sentido con la unidad número 5, que es la que estaríamos trabajando en estas semanas. Ahora, lo próximo a trabajar, en este caso, dentro de los contenidos, pues es un poco de la práctica de los ejercicios, ¿no? Entonces, eso les quedaría un poco de como tarea para que se apoyen de alguna guía de ejercicios, como puede ser del libro base que se está trabajando, que creo que ya todos lo tienen ahí descargado en sus materiales, y verificar, por ejemplo, en las páginas seleccionadas, ahí indicadas, hay diferentes guías de ejercicio donde ustedes pueden trabajar de manera práctica todos estos conceptos que he tratado de revisar con ustedes, y pues queda nada más para que ustedes realicen la práctica y que puedan resolver los ejercicios de la tarea número 3. Creo que hasta el momento esta tarea número 3 no
no se ha habilitado aún. Sí, aún no se ha habilitado la tarea número 3, pero próximamente se va a habilitar. Y esto pues va a ir encaminado pues a poner en práctica un poco los conceptos de teoría de grafos. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna consulta o alguna interrogante para poder solventarles. Y animarles a que pongan en práctica con ejercicios, ¿verdad? Aquí solamente se revisan un poco los conceptos. Recuerden que toda esta sesión está siendo grabada para que posteriormente ustedes puedan apoyarse de algún ejercicio que se haya explicado por acá y puedan ustedes resolver sus tareas. Entonces, no sé, queda el espacio para que puedan exponer sus dudas o consultas si algún concepto no quedó completamente claro o si tienen alguna duda sobre alguna actividad. De mi parte, por el momento todo está bien. Muy bien. Entonces, nos iríamos quedando por acá. Hemos revisado un poco así a la rápida diferentes conceptos que espero que puedan poner en práctica mediante la resolución de guías de ejercicios y próximamente con la resolución de la tarea. Cualquier duda, pues estoy disponible, ya sea por la plataforma, por el correo institucional e incluso en el grupo de WhatsApp. Yo les estoy pendiente para cualquier consulta. Y pues estén pendientes de cuando se habilite la tarea número 3 para que pueda resolverse y tomen en cuenta la fecha de presentación también. Entonces ya con esta tutoría número 5 quedamos al pendiente de la última tutoría número 6. Prácticamente estamos en la recta final del trabajo del ciclo y cualquiera de las actividades que se estén planteando pues tengamos en cuenta de poder resolverlas correctamente y cualquier duda pues aquí estoy para apoyarles. Agradecerles su asistencia entonces y nos veríamos hasta la próxima sesión. Pasen una feliz noche. Muchas gracias, igualmente feliz noche.